Y a esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas, buenos amigos periodistas. Y yo siempre lo digo, es un gusto compartir los micrófonos con cada uno de ellos. El día de hoy, viernes, nos acompañan en la mesa de análisis vía telefónica por estas medidas de sana distancia, medidas de salud. Bueno, pues nos acompañan en esta mesa de análisis Inés Figueroa, también estará con nosotros el maestro Felipe Martínez Chávez y, por supuesto, Antonio Arratia. El tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es lo que está ocurriendo en el Movimiento de Regeneración Nacional, en Morena. De nueva cuenta vuelve a llamar la atención una vez más la Cuarta Transformación. ¿Por qué llama la atención? Por lo que está sucediendo hacia el interior precisamente del Movimiento de Regeneración Nacional, en donde pretenden llevar a juicio a la exdirigente nacional de Morena, Jacob Polevsky, por presunto lavado de dinero y daño patrimonial a Morena, al partido, por no aclarar la compra de inmuebles y pagos por 809 millones de pesos. La denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía General de la República. Decíamos que es un hecho inusual, es un hecho histórico. Sin embargo, como en todo, existen dudas. Estamos hablando de política. Y bueno, sobre este tema iniciamos. ¿Y qué le parece si iniciamos precisamente con Inés Figueroa? Inés, muy buenos días. Buenos días, Claudia. Buenos días al auditorio. Pues sí, hoy vemos este movimiento dentro de Morena, pero yo creo que antes tenemos que remitirnos al ADN, a lo que corre por la sangre de este partido político, fundado principalmente por quienes vienen del Partido de la Revolución Democrática, del PRD, y complementado en buena medida por otros que brincaron del barco priista cuando la marca se agotó. Entonces, si recordamos, pues el PRD viene de una praxis caracterizada por los conflictos internos. Era reconocido que sus estructuras o sus bases estaban formadas por tribus, hasta le llamaron tribus por el hecho pendenciero de que vivían en pleito constante. Entonces, esa característica que mantuvo al PRD sin poder celebrar una elección interna por toda su historia, incluso aquí en Tamaulipas no hubo un dirigente electo. Cada que había una elección había un proceso judicial para dirimir quién se quedaba con la dirigencia. Y así pasó por siempre desde que el PRD fue PRD. A nivel nacional esa historia se repitió de manera constante y bueno, ahí está la parte pendenciera del ADN. Hoy del ADN morenista, cuya actual dirigencia precisamente es producto de un proceso judicial. Fue la Suprema Corte la que puso al actual dirigente nacional, y la ex dirigente, quien hacía las funciones, tampoco fue electa, era la secretaria general designada y subió a la dirigencia de manera interina y pretendió y sigue pretendiendo eternizarse en el cargo. Ahí está el ADN priista de la búsqueda de perpetuarse en el poder, que no es extraña, o más bien es inspiración del fundador, dirigente y presidente emanado de Morena, que es Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en esa forma de ser de los morenistas anidados en el perredismo y en el priismo, se quedaron acostumbrados al liderazgo vertical, a que había un jefe y ese mandaba y para abajo todos iban obedeciendo. Esa característica que ejerció por siempre el presidente de la República no lo ejerce de manera constante el presidente Andrés Manuel López Obrador, seguramente porque no quiere complicarse de esos conflictos históricos partidistas. Al final de cuentas, esas dos características principales del morenismo que salen, insisto, del PRD y del
PRI son características personales del propio Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de ser, por un lado, cabeza o central, o ejercer el centralismo vertical, pero, insisto, sin complicarse con los conflictos internos de quienes operan el partido, pues deja para los momentos cruciales, preponderantes, el ejercicio de ese liderazgo partidista, y no es en otro momento que es a la hora de definir las candidaturas y proyectar los procesos electorales. Entonces, ahí es cuando aparecen las tómbolas para la generalidad y aparece la aplicación de encuestas, cuando tiene un interés particular en que salga alguien electo candidato. Ya sabemos, las encuestas, todo el mundo las cuestiona, nadie sabe quién las hace o cómo las hace, y finalmente la decisión unipersonal de la cabeza del partido, que viene siendo el presidente de la República, se hace valer a través de las mentadas encuestas. Entonces, con todo ese entorno, es muy explicable lo que ahora se está viendo entre una Jacob Polensky que insiste en mantenerse en el mando partidista, y la otra banda de los legisladores, en este caso los diputados federales, que son los que promueven al dirigente interino para que se quede al frente del partido, al menos hasta que se libre los próximos procesos electorales. En ese entorno, yo considero, se encuentra hoy este conflicto en el que el presidente no se va a complicar, el presidente de la República, y solo cuando se haga el momento de las definiciones electorales va a volver a hacer valer sus fueros. Gracias, Inés Figueroa. También interesante conocer la opinión del maestro Felipe Martínez Chávez. Muy buenos días, maestro Felipe. Inusual que un partido exhiba y exija justicia por presuntos malos manejos de su dirigente. Lo escuchamos. Buen día, Claudia. Mira, es muy cierto, esto solo pasa en Morena. Debemos recordar que pues se integró con lo peorcito que venía de los otros partidos. La mayor parte venían del PRD, quedaron acostumbrados a eso de las tribus. Bueno, le llegamos a llamar también las hordas, al comportamiento, los pleitos internos como hordas salvajes. Y muchos querían ser jefes, y lo único que quedaron o han quedado era una simple cola de ratón, como se dice en política. Con esta actitud pues no van a conservar el poder, no han entendido que ya son poder, siguen con estos pleitos, estos no le genera simpatías, es inusual, como sí lo comentabas tú, como estoy totalmente de acuerdo también con Inés. Estas tribus, estos pleitos internos, no han entendido que el siguiente paso después de conquistar el poder es conservarlo y respaldar a su presidente. Ellos deberían ser la base social del presidente. Tienen en la mentalidad que todavía son oposición, no han acabado de integrar el partido propiamente en la estructura no existe. Se la han pasado, desde que ganaron, ya alrededor de 2 años, se la han pasado en un pleito eterno, confrontando con las mismas instituciones. No entienden que ahora ellos son gobierno. Un partido bien organizado no lo tienen. Un partido organizado debe ser capaz de organizar una marcha en 2 horas. Ellos no tienen ni comités municipales ni distritales como debe ser la estructura de ese partido que ellos crearon. A mí les faltan líderes. Fuera de López Obrador, por el cual votaron los mexicanos,
mexicanos y por el cual ahorita está la intención del voto. No hay por quién más pudieran inclinarse los ciudadanos el año que viene. Esto es un riesgo para ellos. Enfrente está el BOA. Bueno, ellos aparte tienen su propio BOA. Aparte está el BOA. Ellos están bien organizados. Ellos van a darle la batalla. Ellos sí saben, tienen el dinero y saben dónde van a aceitar, dónde van a aplicar ese dinero. En Morena andan tan desorganizados que el año pasado, según la propia Polensky, le sobraron, así entre comillas, 300 millones y con eso se dispuso a comprar propiedades para el partido para dejar de pagar renta. En Tamaulipas, según esto, pues le sobraron el año pasado alrededor de 14 millones y regresaron 1,5 millones de las campañas, como si el recurso que les viene del gobierno fuera para hacer ahorritos, para tenerlo debajo del colchón, y no es así. El dinero que les dan es para gastarlo. Si no lo gastan, tienen que devolverlo. Traen esa mentalidad también de lo codo, de no gastar el dinero, de no saben para quién es, no saben para qué es. Las rentas les han dejado pagar en Tamaulipas, les han cortado la luz, los servicios, el agua, porque no pagan, y el dinero en el banco. Hay una total desorganización. No es extrañar este pleito, ahora escala a nivel ya penal, a nivel de procuraduría, y hay que considerar que Polensky es senadora y es la secretaria general del Comité Nacional. Vamos a resumir que esto es una carnicería interna en la lucha por el poder hacia el partido, y le están haciendo daño al gobierno, y están haciendo daño a la intención del voto. Una reflexión para ellos es oportuna. Sería muy bueno que le hicieran la autollamada, porque se llama la Cuarta Transformación. No todo está mal, trae cositas buenas, pero no lo han entendido, ¿sí? Deberían de reflexionar, desde luego. Gracias, maestro Felipe Martínez Chávez. Dice, deberían de reflexionar siempre en estado de pleito. Menciona el maestro Felipe Martínez Chávez dentro de Morena. Efectivamente, siempre en estado de pleito. La denuncia en contra de Jacob, lo decíamos hace unos instantes, un hecho inusual. Exigen que sea procesada. Morena, como dice el maestro, siempre ha estado en conflicto, pero tampoco hay que olvidar que las dirigencias no son autónomas, y más cuando su líder moral se encuentra en el poder. Y Antonio Arratia, muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, Claudia. Buenos días, compañeros, auditorio. Yo coincido plenamente con compañeros Inés y Felipe, pero justamente por eso yo estoy viendo veo a un presidente sumamente enojado, molesto, y podría hacer hipótesis muy arriesgadas, porque no tengo elementos concretos para darle certidumbre a esa hipótesis, pero yo creo que podría tratarse de un gran distractor. Yo creo que tampoco tendrían escrúpulos para detener a Jacob, porque sería justamente lo que decían mis compañeros, o sea, una limpia al interior del partido, que ni siquiera el partido, obviamente, como decían ellos, tiene el ADN del PRD, y ya se vuelven tribus que se devoran a sí mismas. Entonces, si a alguien le gusta el poder, obviamente es el presidente, y no va a escatimar absolutamente nada para conservarlo. Y si vemos a Jacob, ya de por sí su historia personal viene de una telenovela, considerando desde su nacimiento. Ella cuenta con 3 identidades, 2 edades y hasta 3 abuelos, según sus distintos datos de nacimiento. Uno de sus abuelos sería el hermano del presidente Manuel Ávila Camacho. Esa es la historia que cuenta ella. Pero esos son elementos ajenos a la verdadera lucha que se está dando. Podría ser que en realidad se trate ya de meter orden y meter mano dura
que yo lo veo difícil considerando lo que ya decíamos de que está solo el presidente, pero también puede ocurrir otra cosa. Y reitero, últimamente se ha visto enojado y molesto y ya lanzó la advertencia a propósito del BOA famoso, que no me van a doblegar. No sé si recuerdan que hace días hizo un anuncio de que en la próxima semana anunciará, valga la redundancia, algo que más parecería una noticia bomba, que involucrará funcionarios y políticos de administraciones anteriores. Habla de un gran fraude a la Secretaría de Crédito Público de alrededor de 50,000 millones de pesos por medio del uso y el abuso de empresas factureras. Entonces, no descartemos que por ahí venga realmente el sentido de esta denuncia contra Yescol, porque nadie podría reprocharle que de pronto detenga a algunos de sus enemigos políticos, si ya tiene detenida a una de su gente, que es fue la secretaria general del partido. Yo creo que el problema se ha ido agudizando, el país muy polarizado y ya están muy identificados los grupos. Entonces yo creo que estamos llegando a un momento crítico para el país, donde si no cabe la mesura en los protagonistas políticos o los empresarios, etcétera, quién sabe en qué termina. Es que yo percibo que no han medido bien al presidente, y se siguen equivocando con él, porque él se siente émulo de Benito Juárez, ¿sí? Obviamente es algo muy lejano a la realidad, pero bueno, él así se siente. Él tiene muy arraigado ese rollo, y yo creo que no lo van a detener. Y tampoco veo en los grupos que se han formado en su contra, no los veo capacidad individual para enfrentarlo. O sea, si en grupo le sacan la vuelta, porque realmente le tienen miedo, o sea, porque el enemigo no es menor, el poder del Estado es tremendo. Recordemos que tiene bajo su férula a las fuerzas armadas, tiene la inteligencia institucional, tiene todo. Entonces, yo sí estoy viendo aquí, a reserva de que sea esto una pantalla, pero yo estoy viendo el país más, no el país realmente, porque en realidad son grupúsculos que se forman en torno o en contra, a favor, a veces sin siquiera elementos o para defenderlo o para atacarlo, porque todo se ha vuelto odio, rencor, y no hay términos medios. Aquí hay solo grupos que se dicen los inteligentes y llaman tontos a los contrarios, y a la inversa. Entonces no hay capacidad de debate serio, no hay mesura, y no veo en ninguna de las partes en conflicto, porque ya es un conflicto, que justamente abogan por eso, todo ese enfrentamiento, y si nos ponemos en medio sin tomar partido, como debería ser este asunto, vemos errores en ambos lados. Hay cosas increíbles que están ofreciendo algunos u otros, o defendiendo algunos u otros, y mientras esto se polariza, hay gente que sigue muriendo por la pandemia, hay gente que sigue muriendo en las calles a balazos, no solo porque los políticos están peleando por sus propios intereses, y no hay quien detenga. Entonces, volviendo al tema de Yescol, pudiera ser que sea un elemento distractor para preparar un golpe
me refiero a un golpe del presidente contra alguien, porque yo ya lo noto enfadado y enojado, porque además es cierto, tiene razón en alguna parte, es hasta ridículo que el propio expresidente Calderón se dedique a publicar noticias falsas. Todo este grupo que de Hoyos haya ido a ver al rey de España a quedar del Obrador, que hayan ido con el Papa. Pues hay cosas ridículas que estamos atestiguando, y por ambos lados, y no veo, reitero, un elemento, algo que los llame al orden. Definitivamente ese es el llamado que existe, Antonio Arratia, que se llame al orden. Pero sí, muchos coinciden en que solamente esto se trata de un distractor. Nos vamos a la pausa y regresamos con más de esta mesa de análisis. Volvemos. En H-E-B, este verano, llénate de grandes ahorros. 30% de descuento en todos los tratamientos faciales. O bien, compra 2 y llévate el tercero gratis en todos los suplementos Ensure, Pediasure, Glucerna líquidos o Boost original. Vigencia el 22 de junio. En tienda o en línea, H-E-B. Contigo todos los días. En la CNDH, vigilamos que las medidas para atender la emergencia del COVID-19 se apliquen con estricto respeto a la ley y a los derechos humanos de todas las personas. Brindamos orientación y asesoría las 24 horas del día. En línea, www.cndh.org.mx, en los teléfonos 5556-818125 y 800-715-2000, o en la aplicación móvil CNDH Atiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí. Y ya regresamos ya para terminar en esta mesa de análisis, para ir cerrando. Hay quienes califican que esto que sucede hacia el interior de Morena, estas acusaciones, incluso el pedir que se castigue a Jacob Polewski, al exdirigente, no se trata más que de un distractor y que algo planea el Movimiento de Regeneración Nacional, el partido en el poder. Inés Figueroa, ya para cerrar. Sí, en el campo de las posibilidades pueden caber todas las que se nos puedan ocurrir, y por supuesto esto de usar distractores ha sido una característica de los políticos muy acendrada dentro del actual sexenio federal. Sin embargo, más allá de las posibilidades, yo creo que, como decían mis compañeros, no han adoptado en el partido, particularmente, valga la redundancia, no han adoptado su papel de partido en el gobierno. Y estructuralmente yo los veo remitidos a la fama. No les interesa o no le interesa a la cabeza de este partido desarrollar estructuras, porque los votos que canalizaron en el pasado fueron más allá de lo que es la forma tradicional de las estructuras. Hoy lo más que vemos en la operatividad política es la estructura social, la representación que opera José Ramón Gómez Leal, pero que además trata, en la falta de una sensibilidad política, trata de convertirlas en estructuras políticas de manera torpe. O sea, no convence, no conquista, sino que lo que ha trascendido es que da órdenes, ordena que le apoyen a él, como ha ordenado en el pasado que apoyen a determinado aspirante en los procesos internos del partido, pero con unas formas que no son efectivas y que se ha visto sobre la marcha.
Entonces, más allá de eso, la pregunta es, hoy, de cara a las elecciones del 2021 y del 2022 en Tamaulipas, ¿qué estructura o quién va a defender el voto morenista, aun si se diera de manera inercial en los procesos pasados? Y esto, ahí sí voy a contraponerme contra lo que expresó Felipe, de quienes tienen el dinero y que saben cómo operarlo. Pues bueno, sería que hubiera una derrama económica, aunque sea en tiempos electorales como se daba en el pasado. El hecho es que en los sistemas dominantes domésticos lo que han trascendido han sido actos de amenazas, de secuestro, de robo, actos delincuenciales que han acompañado los procesos electorales pasados y ante los que las autoridades en general, locales y federales, se han visto omisas, permitiendo un enrarecimiento creciente, grave, amenazador en torno de los procesos electorales. Ojalá que todos los actores políticos empiecen a evolucionar, a modernizar sus praxis y a permitir que los ciudadanos efectivamente de manera libre puedan elegir a sus candidatos y a sus gobernantes y representantes populares, y que sean precisamente quienes garantizan el mejor desempeño en las funciones que se le confieren para no seguir sufriendo lo que tanto sufrimos hasta ahora. Pues muchísimas gracias por este análisis, Inés Figueroa, y también ya para ir cerrando con el maestro Felipe Martínez Chávez. Maestro, ya para cerrar, ¿con qué nos quedamos? Y mira, yo difiero un poquito de lo que dice el compañero Arratia, de que esto es una pantalla para preparar algún golpe del partido. Yo veo que hay una desarticulación hacia el mismo interior del gabinete. En gobernación, que es donde se maneja lo político, no hay cerebro, a menos que sea algo que venga de Monreal, del coordinador de los senadores, porque él sí sabe de política. Yo creo que aquí es un pleito interno de las tribus. Ramírez Cuellar inició una presunta investigación el 10 de junio. Esto se adelanta. Ni siquiera terminaron esa investigación interior cuando ya presentaron la denuncia en la fiscalía. Yo no creo que esto sea algo que venga del mismo López Obrador. Sabemos que a sus amigos los tolera cuando cometen algunos error, pues los orilla por ahí sin que les aplique algún castigo. Como dicen, Dios aprieta pero no ahorca. En este caso Dios sería el jefe del gabinete. La democracia pura, así como lo entendemos en la teoría, no existe, ni va a existir en ningún partido político ni en ningún gobierno. El partido es el que necesita estructurarse. Cuando hay alguna manifestación, cuando necesitan a la militancia, no es el partido el que organiza alguna manifestación, algún plantón, sino que, por ejemplo, en Tamaulipas son los alcaldes, son los alcaldes emanados los que mandan autobuses al Distrito Federal, a donde se necesite, a la capital de Tamaulipas. Si lo ponemos en ejemplo del viejo PRI, que les ha dado el ejemplo del cual salieron todos los demás, emanaron todos los demás partidos, no es el camino que debe seguir un buen partido, un partido político fuerte. Mientras siga este pleito, no van a avanzar, ni van a articular el partido, ni van a estar preparados para las elecciones que vienen. No es de extrañar que así como andan, como perros y gatos, pierdan el control de la Cámara, y entonces sí, la autollamada cuarta T va a caer, no nos extrañe. Gracias, maestro Felipe Martínez Chávez. Con esa lectura nos quedamos. Y ya para cerrar, vamos con Antonio Arratia. Dice el maestro Felipe Martínez Chávez, no es más que la desarticulación del partido y que no ven un golpe bajo para la próxima jornada electoral. Antonio Arratia, ¿con qué cerramos? Pues mira, seré breve. Yo creo que
de pronto la ambición ha perdido a la política. Bueno, no, eso no es nuevo, pero en este caso el presidente lleva poco más de un año y ya quieren tumbarlo. Eso de lo que el presidente denunció ahí, ese documento que obviamente dijeron que era falso, en realidad, si sabemos el poder que tiene un presidente, sabemos que no es así. Yo mismo tengo aquí un trabajo que he estado haciendo, no puedo terminarlo porque está muy amplio. Y eso me refería a que hay peligro, porque ya están hablando hasta derrocarlo por medio de las armas. Es algo infantil, obviamente, porque dime quién va a atreverse a agarrar las armas. Obviamente los que están promoviendo ese golpe no, los golpistas que llama López Obrador. Pero solo mencionar eso siembra la desazón en este país, que tiene hambre y no quiero que se vea que estoy parodiando a Colosio, pero tiene hambre de comida, necesita llenar sus necesidades, que son demasiadas: salud, seguridad, etcétera, para que los grupos estos se anden peleando por el poder, porque finalmente a eso se reduce: dinero y poder. Y el peligro sí es inminente, considerando que los que están encabezando ese que es real, ese golpe, digo, no es el intento, a lo mejor hasta es también un parapeto, ¿no? Para presionar, pero son gente sin la menor calidad moral o ética para andar encabezando ese tipo de movimientos. Y no me refiero a los gobernadores, ellos solo son parte de ese grupo nacional, incluso que ya cruzó las fronteras, ya llegó a Estados Unidos y España. Pues muchísimas gracias, Antonio Arratia, también por este análisis. Se nos ha terminado el tiempo. Gracias a los colaboradores de ORT Noticias. Oiga, ya nos vamos, pero antes, rápidamente, nada más nuestro reconocimiento y una felicitación para todos los padres. Este fin de semana, Día del Padre, nuestro reconocimiento para cada uno de ellos, a nombre del equipo de ORT Noticias y, por supuesto, a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente fin de semana. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.